Floricanto presenta. ¿Sabes que eres templo vivo de Dios? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no convierten en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando la cátedra o a la Basílica de San Juan de Letrán, que es la primera iglesia católica. Recordamos que durante los 3 primeros siglos del cristianismo, pues los cristianos fueron perseguidos. Alrededor del 324, Constantino, el emperador, acepta como la religión oficial del imperio al cristianismo, a la iglesia católica, y le da al obispo de Roma, una basílica que era ya una construcción romana, se la da al Papa, y entonces así, ese es el primer templo, la Basílica de San Juan de Letrán. Bien, pues alegrémonos pues por esto. Es una gran fiesta para la iglesia, es la catedral del Papa en Roma. Él vive en la Basílica de San Pedro y es obispo de Roma, es sumo pontífice. El Papa Francisco actualmente él es el sumo pontífice y vive en la Basílica de San Pedro, donde está la cátedra de San Pedro. Pero el Papa también es obispo de Roma, de tal manera que su catedral en cuanto a obispo de Roma es San Juan de Letrán. Algunos le llaman a este templo el templo madre de todos los templos. Bien, esto en cuanto a lo que nosotros podríamos hablar de una edificación. El evangelio que hoy hemos escuchado precisamente nos presenta a Jesús ante el gran templo de Jerusalén. Ya hemos mencionado que era una obra magnífica que se construye y en ese momento es la construcción más grande que existe en el mundo antiguo. Y los judíos se sentían muy contentos por contar con este templo, que era el lugar a donde ellos iban a adorar a Dios. Es muy significativo que el Señor Jesús hace esta limpieza del templo, lo cual le va a generar problemas con los judíos, pero él se está identificando con el templo. Mira, destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Para los judíos, ellos ven una obra que se había tardado muchos años, 46 años para ser construida.
Pero el mismo San Juan nos dice que el Señor Jesús se refería a su cuerpo, que Él moriría y que Él resucitaría. De tal manera que cada uno de nosotros, en cuanto cristianos, aceptando a Cristo en nuestro corazón, también, pues en esa identificación que tenemos con Cristo, tenemos que entender que nuestro cuerpo es efectivamente templo de Dios. En muchos lugares, ciertamente, así se dice, somos templos vivos del Espíritu Santo y que la iglesia está construida por piedras vivas, que la iglesia es la edificación de Dios y esas piedras vivas somos tú y yo. Y por lo mismo también entonces debemos aprender de cuidar de nosotros mismos. Ya lo hemos señalado, la vida, nuestra propia vida no nos pertenece, ni somos dueños de la vida de ninguna otra persona. Pero en relación a nosotros mismos, tenemos que cuidar y conservar la vida. Es una tarea, es una misión que Dios nos da. Mientras tengamos vida, estamos llamados a dar testimonio con nuestra existencia de la presencia de Dios. Si la naturaleza nos habla de la gloria de Dios, con mayor razón, cada persona. Y mira que cuando hablamos de cada persona, ciertamente hablamos de los niños, de los ancianos, de los adultos, de los jóvenes, de aquellos que tienen esperanza, de los enamorados. Y también hablamos de aquellos que no conocen a Dios y de los que hacen el mal y de los que asesinan. También son manifestación de Dios, aunque ellos no lo sepan ni les interese manifestarlo y realmente, pues como un templo o como una casa, pues hay casas que son muy bonitas, y hay casas que se pueden crecer y son grandes mansiones, y otras que son muy descuidadas, que están maltrechas. Quiero hablar también de aquellos que son templo de Dios, que serían los pobres, los necesitados. Porque si estamos aquellos que intentamos vivir como hijos de Dios, y están aquellos que viven como anticristos en contra del hermano, también están muchos que son víctimas de las situaciones de la maldad humana, de la pobreza humana, del descuido humano. Y entonces estos también, por más, voy a usar un término que no es ofensivo, por más miserables que pudiéramos verlos por la situación en la que viven, son templos vivos de Dios. El ejemplo más grande de este amar a Dios en el prójimo, especialmente entre los más pequeños, nos lo da Madre Teresa de Calcuta y toda su obra. Ella decía, es que Jesús está oculto atrás del indigente, del discapacitado, del que tiene un problema mental, del drogadicto, del que se droga, en fin. Qué importante es ver este templo de Dios en aquellos que nos rodean. Pero hoy yo quiero invitarte a que tú hagas un pequeño examen, una pequeña prueba. Ponte delante de un espejo y mira tu imagen, porque tú eres templo vivo de Dios. Y a través de ti, Dios se manifiesta a los demás. No te fijes si estás gordito, si estás flaca, si estás muy moreno, si no te gusta tu color de cabello, si ya tienes arrugas. No. Como quiera, eso es lo exterior, es la fachada exterior. Lo más importante es de que tú sepas que en ti vive Dios y que te alegres, que te llenes de júbilo y que verdaderamente, pues yo estoy seguro que no faltará alguien que hasta incluso con lágrimas pueda decir, perdón, Señor. Perdón porque he hecho de mi vida tantas cosas, tantos errores, un mercado. Que hoy lo que yo te quiero pedir es que tengas misericordia de mí y que me cambies y me transformes. Señor, te agradezco que tú no te horrorizas de las manchas de mugre, de suciedad que hay en mi corazón, sino que estás dispuesto a purificarme, a limpiarme. Por eso derrama la gracia de tu Espíritu y purifícame, renuévame, santifícame, Señor. Haz esto,
Haz esto delante de un espejo y dale gracias a Dios por la obra que Él realiza en ti. Y vuélvete agradecido, agradecida a Él. Y entonces dile, inspírame, Señor, aquellas palabras, aquellas acciones con las que yo pueda darte mayor gloria. Porque, Señor, cuando alguien va al templo, lo primero que hace es admirarse por la estructura, por las imágenes, pero no va buscando solamente esa belleza exterior, te va buscando a ti. Que así como yo te encuentro quizás allí en el sagrario o en los momentos de oración, los demás cuando me vean, cuando me escuchen, puedan encontrarse contigo. Un amigo mío muy interesante hace muchos años repartía unas tarjetitas, me llamo fulanito de tal. Y quiero decirte que si me conoces o no, esto no es tan relevante. Lo más importante es que conozcas a Jesús que te ama. Somos templos vivos de Dios, eres templo vivo de Dios. Que en tu sonrisa, que en tus gestos, en tus palabras se manifieste la gloria de Dios, para que también muchos conozcan y amen al Señor Jesús. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén. Florica.